Hablando que uno se entiende. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, economista, y de esos economistas que manejan varios temas. Es un tipo de esos economistas que no tienen trabas cuando hablan, no hablan complicado, hablan para que la gente lo entienda. Y aquí en Hablando es que uno se entiende. Aquí está Magín Díaz. Magín, ¿qué es lo que hay? Gracias por venir, gracias por acompañarme. Yo me siento bien cuando estoy entre economistas porque mis hermanos son economistas. Y entonces yo una gran parte de mi vida me la pasé con economistas y bueno, los oigo teorizando sobre las teorías económicas y uno que es politólogo, es otra rama del área social, pues uno se ve, ¿verdad?, involucrado en estas cosas. Magín, cuéntame un poco cómo estás tú. Bueno, gracias por la invitación y bueno, estamos bien, prestos a responder tus preguntas. Yo tengo yo creo que los que escuchan este podcast, tienen muchas preguntas. Voy a ir directo a el tema que yo digo que los economistas están haciendo prueba y error con la situación actual. Y digo, me parece que todo lo que están implementando, y empiezo por la Reserva Federal de los Estados Unidos, sigo por lo que estamos haciendo en otros países en Latinoamérica, lo que está haciendo Europa, no es suficiente. Siento que no está surgiendo el efecto y que la población, el mundo, está sintiendo debates muy serios con respecto a la crisis actual post-pandémica y la crisis de la guerra Ucrania y Rusia. No estoy de acuerdo. O sea, no, claro, tú eres economista, ¿no? Yo soy ingeniero, por suerte. Pero, mira, decir que es prueba y error, no. Lo que pasa es que la economía no es una ciencia exacta. Cuando tú, por ejemplo, diseñas un presupuesto a principios de año, por ejemplo, en el 2020, ¿quién iba a prever el COVID? Nadie. Entonces, cambian las cosas. ¿Quién iba a prever después que íbamos a cerrar las economías? ¿Quién iba a prever hace un año que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania? Sí. Que ha hecho que el precio del petróleo aumente mucho más y de los alimentos. Entonces, el manejo de las economías en los últimos 100 años, sobre todo después de la Gran Depresión, ha mejorado muchísimo. Antes había crisis cada varios años. Ahora han pasado décadas antes de tener una recesión o una crisis como la Gran Depresión de los años 30. Ahora, ni los políticos ni los economistas tienen una varita mágica. Lo que se hizo durante el COVID y digamos post-COVID, si se puede llamar así, es tratar de salvar la mayor cantidad de gente posible con paquetes fiscales, monetarios, reactivar las economías. Eso no se había hecho nunca antes. Y los países se recuperaron. Ahora después han pasado otros eventos, como yo mencioné, como la guerra, que hay que irlos manejando en su momento. Entonces, dentro de todo, el problema que hay, que es mundial, tal vez la primera vez que es realmente una crisis en el mundo entero. En el año 2020, por ejemplo, 85% de los países del mundo tuvieron un crecimiento negativo. Eso nunca se había visto desde que hay datos en los últimos 200 años. Entonces, yo creo que, como te dije, no es una ciencia exacta y la clase política con instituciones como los bancos centrales y los ministerios de Hacienda tratan de ir tomando las mejores decisiones en cada momento. Aplican el manual, el librito, lo que está ahí. El librito dice que hay que subir las tasas de interés. 4 ajustes de las tasas de interés han hecho en los Estados Unidos en un año. Son 4 ajustes. Cuando tú ajustas la tasa de interés, tú lo estás haciendo para evitar la inflación, para evitar que las cosas encarezcan y reducir la capacidad de líquido que hay en el mercado. Pero la fórmula van 4 y... No van 4 las que faltan, porque faltan mucho más. No, pero imagínese. Entonces, como decía el profesor Milton Friedman, o sea, el nirvana no existe, el cielo en la tierra no existe. A veces hay que elegir entre males. Si no se sube la tasa de interés, si no hacen eso los bancos centrales,
tal vez entonces la inflación se va a duplicar en el mundo. Entonces, a veces no es escoger entre cosas buenas, ¿eh? ¿Qué medicina tengo que tomar, aunque sepa mala, para curar la enfermedad, que en este caso es la inflación? Y mira, el ejemplo que yo pongo, para que tú veas lo difícil que es esto, cuando asumió el presidente Biden, puso como secretaria del Tesoro a Janet Yellen. Sí. Janet Yellen es la única economista, no solo la única mujer, hombre o mujer, que ha sido presidente del Banco Central de Estados Unidos, sí, ministra de Hacienda de Estados Unidos y la consejera económica principal del presidente de Estados Unidos, con 3 presidentes diferentes. O sea, es una de las mejores economistas del mundo. Y hace varias semanas dijo, bueno, tal vez cometí un error. Al principio subestimé las presiones inflacionarias que había. Estamos hablando de una de las mejores economistas del mundo. Entonces, eso te pone en evidencia lo difícil que es esto. Entonces, yo creo que los economistas van aprendiendo de las crisis. Ahí que me da miedo. Las crisis pasadas, por eso ahora se manejó el COVID como nunca se había enfrentado una crisis. Tal vez se evitaron problemas mayores. Pero el mundo está atravesando una situación difícil, complicada, que venía complicada por los temas de salud y los temas post-COVID. No sabemos si el COVID ha pasado, pero digamos lo peor del COVID. Y bueno, y a eso se agrega entonces el problema de la guerra. Entonces hay que ir manejando las cosas. Pero son decisiones difíciles que hay que ir tomando. Magín, así mismo como en Estados Unidos y la Fed ha tomado estas decisiones y el mundo entero replica las informaciones, yo te diría, al final, la lucecita al final del túnel, ¿en qué momento? Porque a la gente hay que explicarle algo. Lo que da ansiedad del mercado, y yo hay veces que se lo he intentado explicar a los economistas, gracias a Dios que tú eres ingeniero, es economista. Porque, ¿verdad? ¿Es economista o economisto? ¿Cómo que se dice esto? Economiste sería la palabra integral, ¿verdad? No le diga eso a Vargallosa que se ríe de eso. Sí, se ríe de eso. No, es un disparate, pero yo quiero usarlo. Dígame si no me matan ahorita por el YouTube, me dicen de todo. Pero mira, la lucecita al final del túnel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, porque cuando reducimos la capacidad de compra de la gente, entonces, está bien, tú no tienes inflación, pero entonces vienen los otros términos que los economistas explican. Viene esta inflación, viene muchísimas cosas, recesión, desaceleración y todos los otros términos que no se sabe si es mejor o es peor. Comentábamos una vez tú y yo decía, yo prefiero una economía dinámica que tenga un poco de inflación y no una economía detenida y no tener inflación, porque, controle la inflación a un 2%, por ejemplo. Pero detuvimos la economía y vamos a decrecer un 2%. Cónchole, ahí sí estamos determinando que hay más pobreza cuando tú detienes la economía, ¿o no? Podría ser. El tema, como te dije, no hay no hay la respuesta. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero si dejamos de crecer, es pobreza. Bueno, pero hay que bajar la inflación. Entonces, vamos a hablar primero de Estados Unidos. Estados Unidos, que tiene una inflación ahora mismo de 8.5%, su meta, y antes del COVID su inflación era menos de 2%. Sí. Entonces, para los americanos, esto es una inflación casi inaguantable. Tenían 40 años que no tenía una inflación de 8%. Entonces, esto ya es territorio que, digamos, la de nosotros, ¿por dónde anda ahí? En un paréntesis. 9.5 ahora mismo. Casi 10. No estamos tan mal, Bueno. Con respecto a los Estados Unidos, porque si ellos tienen gripe, estamos en cuidado intensivo. Entonces, los americanos tenían 40 años, es decir, hay una generación entera que no sabe lo que es la inflación, que la está viviendo. Entonces, los americanos van a tratar de hacer lo que sea, como hicieron en el año 80, 81 para bajar la inflación. Que ahí la tasa de interés la subieron a 20% prácticamente. ¡Wow! Porque la inflación tenía varios años que llegó, creo que hasta 15%. Sí. Eso es muchísimo para ellos. Ahora, nosotros ya vamos a tener 2 años, o sea, sí, 24 meses ya pronto vamos a tener con inflación cercana al 10%. No es una inflación desbordada. Y un crecimiento de un 6%.
No, el año pasado crecimos 12. 12, pero ahora 6 el primer trimestre. El primer trimestre. Ahora, ya cuando tú tienes un par de años con inflación de 10%, además una inflación que es mayor para los alimentos, sí, para los combustibles, el transporte, significa que la gente que tiene menos dinero, o sea, los más pobres, ¿qué consumen los más pobres? Alimentos. Y transporte, se tienen que transportar. Entonces afecta más a los pobres. Entonces, ya por eso el Banco Central aquí empezó a tomar medidas desde fines del año pasado, porque tiene que controlar la inflación. ¿Y cómo un Banco Central la controla? Bueno, reduciendo la cantidad de dinero en la economía. Se va a desacelerar la economía. Pero el peor escenario entonces es no crecer y tener inflación alta. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr, o las autoridades, ¿verdad?, monetarias y del gobierno, es lograr ir bajando la inflación, pero se va a desacelerar. Ahora, lo peor sería desacelerar la economía y que sigamos con inflación alta. No, tenemos que matar la inflación de alguna manera. Es esa fórmula mágica, no, ese sí, equilibrio entre un poco de inflación. Pero hay economistas que se han ganado el Nobel por eso. O sea, no es fácil. No. No es una fórmula exacta. Entonces los bancos centrales van revisando cada semana cómo va la situación. Por ejemplo, el mes pasado la inflación bajó un poco en el país. En el mes estamos en junio, la inflación de mayo fue un poquito menor. Entonces el Banco Central va a ir analizando y va a ir calibrando, es que se llama. Sí, porque cuando tú reduces la capacidad de líquido, de dinero que circula, tú regulas la compra. Y cuando la compra tú la regulas, detiene. Eso es para explicárselo a los que nos escuchen, para que entiendan el efecto económico. Así mismo es, sube la tasa de interés, exacto, baja la demanda. Baja la demanda y como aumenta la oferta, baja el precio. Esa es la regla de la economía. Parece que me dieron buenas clases en correcto. Economía. Ahora, eso es fácil decirlo aquí, en un podcast, ¿verdad? Sí. En el podcast. Hablando, claro, decía mi abuelo que era ni lejos que hablando, punte lápiz y hablar no mata a nadie. Entonces, ahora en la práctica es un proceso difícil, es un proceso doloroso. Hay ya, por ejemplo, hoy vi antes de venir en el periódico que hay ya sindicatos que están diciendo que hay que aumentar los salarios, que su poder de compra ha bajado, lo cual es cierto. Entonces el gobierno también va a recibir presiones para gastar más. ¿Y cómo se hace tú bajando el salario si tú estás recibiendo menos? Porque si tú tratas... Esto es una jugada complicada. No, yo quiero explicárselo a los que los escuchan. No, porque ha bajado el salario, tu capacidad de compra. Tú puedes recibir 1,000 pesos igual que antes, pero ahora compra menos. Si baja mi capacidad de compra, yo le estoy pagando menos impuestos al fisco. Porque estoy comprando menos cosas. Bueno, eso también podría ser una consecuencia, pero eso se ve más adelante. Ahora lo que importa es que tú vas al supermercado y lo que tú comprabas con 3,000 pesos ahora necesitas 5,000 o 6,000 o la cantidad que sea. Entonces, las familias están viviendo esto. Sí, yo lo siento. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Espérate, vamos a subsidiar los combustibles, vamos a subsidiar, se están subsidiando más de 10 productos agropecuarios para que bajen o no suban de precio. Hay un combo que está haciendo el gobierno. Exacto, es un paquete de medidas que se hace para tratar de paliar la situación que, como yo dije cuando empezamos, realmente la está viviendo todos los países del mundo. Tú fuiste funcionario público. Tú sentiste las presiones del gobierno, del Estado. Lo hiciste bien, bien. Mucha gente entiende que tú eras un poco fuerte. Yo entiendo, yo fui funcionario público, ya no lo soy. Pero yo sé la presión que uno siente siendo funcionario público. Y las cosas que uno tiene, porque la gente entiende que el que es funcionario público y al alto nivel que tú tuviste manejando una de las direcciones más importantes de este país, como fue la Dirección General de Impuestos Internos, entiende que uno tiene varitas mágicas y que tú llegas ahí, una gente va a vete con 10 problemas y tú le puedes resolver 8. El directorio puede resolver todo lo que quiera. Y es complicado porque no se puede. Tú estás en un lugar muy técnico. Y yo te quiero preguntar algo. Tú has estado el presidente es economista. Y ahí hay grandes economistas. Ahí está Miguel Seara. Está el profesor Silverio también. Pedro Silverio. Y yo, está Isa, Pavel,
todos fuimos intesianos en algún Sí. momento. Yo nunca estudié en INTEC, pero fui profesor del INTEC durante unos años de mi vida profesional. Y compartí academia con él, con Jaime Aristi, también un gran economista. Tú eres mejor que Jaime y que Andy. Yo lo quiero decir. Para mí, tú eres mejor que Andy. Sí, tú eres amigo mío. Sí, eso es. Tengo Correcto. cariño. Yo soy amigo de Jaime también y amigo de Andy. Pero hay veces que Andy y Jaime hablan que la gente no lo entiende. Tú hablas que la gente lo entiende. Aconsejar a un presidente. El presidente, yo conversábamos con él en una entrevista y el presidente me decía, bueno, en Palacio con los líderes de opinión, en lo cual me invitaron a mí y yo participé y el presidente decía, este es un momento de los presidentes que sobreviven. Ahí. ¿Qué se le puede aconsejar como economista a un presidente que quiere que su gestión, porque la gente entiende que los presidentes están ahí, el presidente quiere quedar bien. El presidente quiere que su gobierno quede bien, porque esa es su gestión, esa es su persona, ese es su legado ante la historia. ¿Qué se le puede aconsejar a un presidente que se ve acorralado por todas estas situaciones que vienen de fuera? Mira, el presidente, como tú dijiste, tiene buenos asesores. Ahora, el presidente, aunque es una coincidencia, es economista, también es un político. Él tiene que... Pedro te pudo haber dado clase, Pedro Silverio, porque... es Trabajamos mucho más juntos, viejo sí. Somos, sí. Y Miki Seara te lleva muchísimo también. Sí. Pero el presidente toma en cuenta la variable económica, pero tiene que tomar en cuenta la variable política, las variables sociales. Entonces, hay economistas de distintas escuelas. No es lo mismo Miguel Seara que Pedro Silverio. Son escuelas de pensamiento totalmente diferentes. Obviamente yo creo que el presidente es inteligente porque oye todas las escuelas. No es lo mismo Miguel Seara que el ministro de Hacienda. Son pensamientos económicos totalmente diferentes. Uno es economista empresarial, el otro economista social. O de es más desarrollo. sociólogo. Entonces, y eso no está mal. Ahora un presidente toma la información, pero tomando en cuenta las restricciones políticas y sociales que tiene. Claro. Y eso solo lo puede medir él con sus asesores políticos. Sí. Ahora, claramente el gobierno tiene muy claro que hay una restricción presupuestaria. No es un presidente populista de que vamos a gastar a lo loco. Ha respetado la restricción presupuestaria. O sea, ha tenido que dejar de gastar tal vez en obra de infraestructura o en gasto que no es esencial para si tú supieras que yo, atender los subsidios, por en ejemplo. ese paréntesis del gasto, ¿tú sabías que yo soy una persona que tengo mis amigos, creo en la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader? Yo creo en eso, lo he dicho 1000 veces. Yo soy un tipo muy transparente y trato de que mi vida así sea. Lo más transparente posible en ese ámbito. Políticamente, profesionalmente, yo intento decir lo mejor que puedo de las cosas que yo creo. Yo digo lo que pienso. Y ahí soy un poco Mejía, que ahorita vamos a hablar de ese temita. Y yo creo que viendo eso, esa analogía que tú haces con respecto, ¿cuál es la mejor escuela del pensamiento económico? Es que esa es una pregunta difícil. Yo creo que hay grandes economistas. Pero que John Maynard Keynes, ¿verdad? Veníamos... correcto. Vemos a Freeman. ¿Y tú sabes por qué te pregunto eso? Porque, oye, a mí me gusta la teoría keynesiana. Aunque es vieja, es buena. Yo creo que... No, que las grandes teorías no son nuevas, ¿verdad? No, y esta, no de hecho, no es tan moda. vieja. Eso Tiene es el 100 principio años. de los años. Estamos ahora mismo en 2020 y pico. Sí, por ahí. 100 años. Tiene 100 años la teoría de John Maynard. Y yo te hago esta pregunta porque reducir las inversiones del Estado, Magín, reducirla cuando tú necesitas incentivar el mercado, necesitas que la gente tenga trabajo, y el gobierno en este país es el gran empleador y el gran propulsor de los cambios y las transformaciones. Ahora estamos viendo mucha APP, pero eso es algo que todavía la gente no la matica, el fideicomiso, la APP. Entonces, ¿cómo lograr eso? Mira, reduciendo esos gastos. No, es que hay... complicado. Primero hay grandes economistas, pero hay dos referentes, claramente. Sí. Keynes en política fiscal y Sí. Freeman en política monetaria. Esos son los dos referentes. Y tenemos, por más que se hable y se diga, tenemos 100 años, cuando hay una crisis fiscal,
somos keynesianos todos y cuando hay una crisis de inflación todos somos de Friedman, monetaristas. Entonces hay que mantenerlo a los dos. Exactamente. Y en parte eso es lo que decía Samuelson, que es el otro gran economista del siglo XX. O sea, la verdad está más o menos en el medio. Ahora, los dos referentes son eso. Cualquier otra cosa. O sea, Friedman, lo que pasa es que Friedman una cosa es el académico por lo que él se destacó como académico y otra era su pensamiento ya como intelectual, que él era un liberal. Eso es otra cosa. Ahora, al final, ¿qué están haciendo los bancos centrales? Lo que decía Friedman. Exactamente. Cuando vino el COVID, ¿qué hacemos? Vamos a gastar. Vamos a hacer más o menos lo que... Exacto. Entonces, no íbamos a la teoría que ahora, no hay un país, por ejemplo, hay varias cosas que ya se puede decir que están escritas en piedra. No hay un país que se desarrolle sin libre comercio, como decía Friedman. No hay un país que se desarrolle sin economía de mercado. Puede tener varios matices, pero el sector privado es el que mueve las economías. Ahora hay un rol para el Estado importante, un rol subsidiario, un rol de regulador, un rol para suplir bienes que no lo suple el sector privado. Pero si el Estado también fuera tan bueno como dicen algunos, bueno, Cuba fuera lo mejor del mundo. O Corea del Norte. Entonces, el experimento comunista, socialista, eso fue un fracaso, aunque América Latina se está moviendo en parte a eso. Pero vamos a ver los resultados en 10 años. Ahora, el único que ha tenido resultado en eso en América Latina ha sido Lula da Silva, que va a ser presidente. Bueno, también. Pero fue muy conservador en otras cosas. Claro. O sea, él se moderó cuando llegó. Por suerte llegó como a la 4ª vez a ser presidente. Si hubiera sido presidente la primera vez que se postuló, tal vez hubiera sido un izquierdista, un mal presidente, pero él fue aprendiendo, moderándose. Llevó una política... Y Pepe Mujica también, ¿no? Vamos a sacar a Pepe Mujica. Claro, pero ¿quién era su presidente del Banco Central? Un doctor en economía de la Universidad de Berkeley. Claro. O sea, al final se auxilió de gente que sabía. Son economías, cada una es diferente. Uruguay, por ejemplo, tiene un estado de los más grandes porque tiene un estado de bienestar, cree mucho en las pensiones, en la tipo de estado más europeo. Bueno, hay que ver ahora qué tenemos nosotros de suerte, que aquí nunca ha habido un radical, ni de derecha ni de izquierda. O sea, al final... Ambidestro. Al final, que mis amigos PLDistas a veces se molestan un poco porque yo creo que el gobierno lo ha hecho bien. ¿Pero por qué lo ha hecho bien? Porque la política económica que ha seguido es la misma que había antes. Oh. Esa es la realidad. Guárdame eso para cuando volvamos. Es que en realidad los otros son discursos, tienen que diferenciarse. Esto estaba todo, pero en realidad la política fiscal y monetaria es básicamente la misma. Vamos a guardar eso para ahora. Sí, ahí vamos a hacer una breve pausa, Magín, y volvemos aquí en Hablando es que uno se entiende. Hablando es que uno se entiende. Estamos de vuelta y estamos hablando de economía con Magín Díaz. El mejor economista que tiene este país, es la verdad. Sí, se van a ofender mis amigos Jaime y Andy, se van a ofender. Ellos tienen que venir aquí y defenderse como se está defendiendo Magín y manejar los temas con versatilidad, como lo maneja Magín Díaz. Magín, hablaste ahorita de la fórmula, estábamos hablando de economía, estabas hablando de algunas cosas, pero tú hiciste un artículo y yo lo cité. Ese artículo en algunas de nuestras versiones, en otros programas, yo cité el artículo que tú le escribiste a Hipólito Mejía, que le dijiste que era el padre de la reforma fiscal, de la parte bancaria, la reforma bancaria. No. ¿Cuál bancaria? De todas las reformas que se hicieron. O sea, aquí ha habido 2 olas. Ay, mi madre. Pero a ti te llamaron mi gente hablar. No, pero... Aquí hay 2 olas de reforma que se han hecho grandes. La de 1992, en ese periodo de Balaguer, después de la crisis o durante la crisis, hubo una gran crisis en 90-91. Y ahí hubo una serie de reformas importantes, no solo la fiscal. Y en el periodo de gobierno de Hipólito hubo decenas de reformas, que en realidad no ha habido reformas de esa magnitud después de él. Obviamente vino la crisis macroeconómica y la gente se olvidó de eso, pero hizo
la ley monetaria y financiera que le dio independencia al Banco Central. Sí. Esa es la base de la estabilidad. Bueno, durante la crisis bancaria, pues hizo las reformas que después permitieron la estabilidad de la banca. Sí, Y la reforma de la seguridad social, ¿quién fue que la hizo? es verdad. Fue él. Por ejemplo, una figura que está ahora todos los días en el periódico, el defensor del pueblo, ¿quién fue? Es verdad, esa figura. ¿Quién fue que le dio autonomía administrativa y financiera a la Contraloría, a la Cámara de Cuentas, a la Procuraduría? Fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Oye, O sea, fueron muchas reformas. Lo que pasa es que el tiempo hay que dejarlo pasar porque fue una crisis grande, pero en perspectiva, después de eso no se han hecho grandes reformas. La historia lo reivindicó. Yo entiendo que sí. La historia lo reivindicó. Yo entiendo que sí. Bueno, porque hay algunos actores, en esto no te metas, que esto soy yo que voy a hablar de esto, porque estamos hablando de economía, pero yo quiero hablar de política también. Pero es que en esto mintieron mucho y hubieron gente que dijeron que le había destruido la banca nacional, cuando yo creo que la había salvado. Bueno, fue una crisis grande y sin duda, o sea, la inflación fue alta, la devaluación fue alta. Eso se había vivido en el año 1990 y tristemente se vivió en el 2003. O sea, eso no se puede negar, ahí están los números. Fue una devaluación de casi 100% del peso, una inflación en un momento que llegó a casi 50%. Sí, fue duro eso. Fíjate que ahora es 10% y mira cómo está la gente. Pero había cuarto en la calle. Bueno, claro, por eso era que había inflación. Claro, porque y la gente dice, diablo, estaba muy mala, pero yo tenía más cuarto. Claro, pero eso produjo inflación. Entonces, bueno, en perspectiva, 20 años después, fácil decir, se pudo haber manejado de otra forma, pero eso no quita todas las reformas en otras áreas que él hizo. Olvídate la parte bancaria. Yo te mencioné 5 cosas que no tienen que ver con la parte bancaria, que se hicieron. Solamente la de seguridad social es uno de los grandes logros. La reforma del sector salud. Se hicieron muchísimas cosas. El sector agropecuario también. Entonces, bueno, con el paso del tiempo yo creo que se han puesto las cosas en su lugar. Obviamente yo estoy sesgado. Yo fui funcionario de ese gobierno. Tengo un aprecio por él y por su familia. Pero nadie me puede rebatir el artículo. Nadie, porque todo lo que dice ahí, yo siempre hablo con los datos en la mano. Ahí no hay nada que no pueda sostenerse. O sea, yo no hablo por pasiones políticas o por afectos, no. Hay ningún economista me puede rebatir nada de lo que yo dije en ese artículo. No, yo lo leí, lo usé, y tú sabes que comieron carne de mí aquellos aves de carroña, esos que comen de mí todos los días, y cuando yo te cité y lo puse en Twitter, pues acabaron conmigo. Pero nada, bien. Magín, hay una situación. Se habló de una reforma fiscal, luego la pusieron en pausa, le pusieron la emergencia después y después la desaparecieron del plano astral. No existe en este planeta el tema de la reforma fiscal, y créeme que yo no quiero que exista. Volverá, como el cometa Halley. Volverá, en 2024. Pero es lo que yo digo. ¿Cuánto tiempo más se puede aplazar? Porque ahora no se puede hablar de eso, pues estamos en crisis, pero hay una deuda pendiente. Bueno, el hecho de que estemos en crisis no significa que no se pase una reforma. Ah, no, pero tú hablas de eso y yo me voy a vivir para... Correcto. O sea, la gente dice, mira que lo que pasa. Cuando se van a subir los impuestos. Si no hay crisis, la gente dice, no, la economía va muy bien. Si tú haces una reforma, va a frenar la economía. No se puede hacer reforma. Pero si hay crisis, te van a decir, no hagas reforma porque hay crisis. Sí. La realidad es que no hay un mejor momento para hacer una reforma. Tal vez en el 2020, obviamente, no se justificaba porque no era una crisis económica, era una crisis de salud que nadie sabía, era el COVID. Ahí es diferente. Pero aquí se han hecho reformas. La reforma más grande que se ha hecho aquí fue la del 1992. La que todo el mundo llama. Esa sí fue integral. Fue en medio de una crisis. Es más, la crisis fue que detonó que se negociara una reforma. Claro. No, pero era tamaña crisis. Ahora hay reformas que se han hecho cuando no ha habido crisis. Por ejemplo, Hipólito hizo una en el 2000. Cuando llegó no había crisis. No. Leonel hizo una en el 2006, en el 2011, sin crisis.
pero también hizo una en el 2004 en medio de la crisis. Entonces, no hay eso de que no es el momento. Bueno, el momento es cuando toque. Y la presión fiscal no es alta aquí, porque yo oigo a la gente, no, la presión fiscal de América Latina, nosotros estamos muy por debajo. Es que si tu cabeza está caliente y tu pez está frío, en promedio tu temperatura está bien. Está bien, es correcto. Entonces, la presión fiscal es un promedio. Lo que pasa es que hay gente que paga muchísimo y hay otros que no pagan nada. Entonces, en promedio da bajito. Pero hay gente y hay empresas o sectores que pagan mucho. En promedio, la presión fiscal, vamos a redondear, ¿verdad? Es 14 o 15%, por decir un número, es por ahí. Bueno, hay sectores que la presión tributaria es 30%. Claro. Y hay otro que es 0, por ley. Sí. Entonces, en promedio te da bajita, pero es un promedio. Entonces, cuando hay gente que te dice que yo pago mucho, es verdad. Ahora, el que paga poco no lo dice. No, nunca lo va a decir. Nunca lo Claro, va a decir. Entonces, mira, tal vez políticamente no era el momento. Yo creo que al gobierno, y me van a matar en el gobierno, a mí me mata todo el mundo. Lo del PLD y lo del PRM no me importa. El gobierno tal vez le faltaron unos asesores políticos o de comunicación. ¿Por qué? Porque es que tú le vendiste al país. Llegó el cambio, vamos a resolverlo todo bajando el gasto, eliminando el dispendio, le pusieron un número a eso. Aquí hay 130 mil millones de más. Bueno, la clase media que dijo, a mí no me ven a poner impuestos. Claro, porque tú estás reduciendo. Entonces, ahora, un año antes... No cabía en el mismo pájaro. O varios meses antes de las elecciones, yo me reía cuando yo veía a la gente. Yo le decía, mire, gane quien gane, aquí van a intentar hacer una reforma. Porque hace falta. O hacía falta en ese momento. Entonces, la gente siempre tiende a creer lo que le conviene. Entonces la gente se creyó, no, espérate, aquí me van a bajar los impuestos, el gasto público tal vez hay que bajarlo porque la corrupción se lleva a 500 mil millones, cualquier número. Pero cuando llegó el gobierno, dijo, espérate, aquí necesitamos recursos. Entonces intentó pasar impuestos de contrabando el primer año. Vamos a meternos en el presupuesto. Fue aquí y cayó mal. El segundo año dijo, no, vamos a hacer una reforma de verdad. Y ¡pam! Vino la crisis. No, ya estaba la crisis. El COVID. Ahora, cuando la gente vio el paquete, ¿qué era? Era una reforma dura. ¿Y quién era que más iba a pagar? Era la clase media. Claro. Pero la clase media que llevó al PRM al poder, espérate, yo te llevé al poder, a mí no me ven a cobrar impuestos, cobrar impuestos a los corruptos o cobrarle a los ricos. Pero es difícil. Entonces, para que una reforma recaude, tú tienes que poner el impuesto a todo el mundo. Entonces, el gobierno no supo romper la narrativa que lo había llevado al poder. Es correcto. Y estoy hablando ya como si yo fuera un analista político. Estoy Entonces, de acuerdo contigo. No, tú manejas esa área bien, tú la manejas entonces, bien. hay que romper esa narrativa. Sí. Entonces, o sea, el ministro de Hacienda es amigo mío, yo entiendo. Pero él tenía 10 años diciendo hay que bajar el gasto. Pero cuando él llegó y vio la realidad, aprendió. No, espérate, el gasto hay que subirlo. Claro. Porque, ¿por qué decía que bajar el gasto? Porque nunca había estado adentro del gobierno. Claro. Entonces hay un proceso de aprendizaje. Por eso yo soy muy cauto criticando funcionarios. Porque yo sé lo que es estar adentro. Claro. Imagínate él, que era el asesor de los empresarios, y donde los empresarios decirle, no, ahora hay que duplicarle los impuestos a todo el mundo. Es duro. Es duro. Ahora, es difícil. Es difícil. Ahora ya el presidente tomó su decisión política. Claro. Y su decisión no hay reforma en este periodo. Y estoy de Perfecto. acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Entonces, sí, el gobierno... Pero lo aguanta el país. Sí, claro que sí. Lo aguanta, pero decían algunos economistas, no, pero eso lo aguanta, pero entonces hay que endeudarse. No, bueno, lo aguanta sobreviviendo. ¿Qué significa? La inversión bajita, muchas restricciones. Si hay más subsidio a los combustibles, bueno, no hay dinero para subirle a los empleados públicos o hay menos dinero. Entonces, el presidente está manejando el presupuesto casi como un acto de malabarismo. Bueno, la educación se lleva una gran parte del presupuesto y la salud, ¿qué hacemos? Bueno, esas son las decisiones que hay que tomar. Un sistema educativo que yo creo que es costoso, un sistema... No estoy hablando de... pero 4% fue la sociedad civil. Sí, yo sé, lo pidió, pero yo creo que... Ahora es malo. No, yo creo que es costoso. Yo mismo me puse las camisas del 4%. La amarilla, sí. Yo creo que es costoso y yo creo que la educación en el mundo, globally, estoy hablando global, es una educación que está
no está adecuada con las nuevas generaciones. Yo como educador, como profesor universitario, creo que estamos educando a una generación anterior. Estamos con los métodos antiguos, educando con una educación de miles de años atrás, educando una generación nueva. Porque si Darwin no se equivocaba, el ser humano evoluciona. Y parece que el ser humano está evolucionando y la educación se ha quedado un poco sesgada, se ha quedado atrás y no hemos incluido métodos a lo mejor que sean más adaptados a la educación. Pero yo no quiero entrar en ese tema porque tú y yo estamos hablando de economía y después se me entra el profesor por dentro que llevo. Y yo lo que te quiero preguntar tiene que ver con cuarto. Y tú fuiste director de impuestos internos. A ti no te gusta hablar de eso. Hemos estado en varios sitios y tú no quieres hablar de impuestos. Pero aquí yo una vez escuché primero la evasión fiscal, que es un tema, y luego el tema que le gusta a la gente, que es lo mismo, pero que la elusión fiscal, que aprovecharte de un nicho para tú por ahí meterte, y es lo mismo que evasión, pero dentro de un margen de ley. Decía John Maynard Keynes Sí. que la elusión era su deporte favorito. Exacto. Y porque tú no estás violando la tú ley. no estás violando la ley. Es simplemente buscando los vasos comunicantes. los vasos comunicantes. Sí. Eso es correcto. Para aprovecharte del sistema. Entonces, la evasión fiscal que tiene en este país, yo he oído hablar a varios directores de impuestos internos, un 42 y un 48. Por ahí, creo que te oí hablar a ti de un 42, ¿verdad? Porque tú dijiste un 42 más o menos. Sí, en ese momento. Sí, en ese momento. O sea, en este momento, un 42 en ese momento, y ahora es más alto. No sé, ahora habrá que medirlo. Cuando se hizo esa medición creo que fue con datos del 2017 o 2018. Ahora hay épocas que ha bajado. Por ejemplo, cuando se introdujeron los comprobantes fiscales, con la crisis tiende a subir, por lo menos en la crisis del 2008-2009 subió. Entonces, bueno, es una lucha, pero es alta. Ese 40% que usted refiere es del ITEVI, porque la evasión se mide por impuestos. Eso no significa que va a bajar a cero, no hay ningún país que tenga cero evasión. Por ejemplo, los países que son referentes en recaudación, como Chile, tiene más de 20% de evasión en ITEVI. Sí. O sea, en impuestos sobre la renta es más alto. De 20 a un 40 más. Bueno, es mucho. Es mucho. Ahora, 40. Bueno, que hay sectores que no pagan impuestos. No, tú no lo vas a decir, pero yo lo puedo decir. Por eso también la gente dijo, espérate, no me suba los impuestos, sal a cobrar. Cóbrale al que está evadiendo. Ahora también a la administración hay que ayudarla con una reforma administrativa que simplifique, porque la evasión también es alta porque el sistema es muy complicado de administrar. Los que producen este podcast y este programa están haciendo más señas que un tráfico. Sí. Y yo quiero seguir con el tema de la evasión fiscal, hablándolo contigo aquí, Magín. Y vamos a hacer una pausa en hablando que uno se entiende. Bueno, estamos aquí en Hablando que uno se entiende y dejamos el panel, la papa caliente. Estamos hablando de cuarto, de evasión, fisco. Y mucha gente dice, tú dijiste de que así lo dijiste así suave. No, porque Chile lo que tiene un 20%, nosotros estamos hablando de más de un 40%. Mucho cuarto, imagínate, eso es mucho dinero, un 40%. Y yo he dicho sectores que aquí, tranquilamente, yo soy un empresario, un pequeño empresario, 2 o 3 empresas, cositas, haciendo trabajo. Así es que he llegado a donde estoy. Llegué a los medios de comunicación y a esta parte de comunicación por un error de la vida, de esos errores buenos de la vida. Yo he dicho, aquí hay sectores, por ejemplo, no me voy a dar un ejemplo, pero sectores que no pagan cuarto, no pagan impuestos y están metidos en ese margencito que tú dices, ilusión. No, ilusión del carajo. Eso es evasión. Lo que pasa es que la ley no lo tiene tácito, escrito, puesto ahí. Y de momento no pagan impuestos y son parte, pero consumen todo lo que yo consumo. Y tienen todos los beneficios que yo tengo. Cónchole. A medida que nos vayamos desarrollando, ¿qué vamos a hacer con esas cosas? Bueno, es el trabajo de día a día de la DGI y de la DGA. Ese es su día a día.
la lucha contra la evasión y la elusión, que a mucha gente no le gusta, pero si no violan la ley, la DGI no puede hacer nada. Pagar impuestos es un privilegio. El que paga impuestos es porque es una persona que a su país le es útil. Pagar impuestos es un privilegio. ¿No? Pero eso hay que enseñárselo. Cuando tú vas... Sí, hay educación tributaria que la DGI desde hace años da en las escuelas. Pero que se lo dé a los niños. A los niños, pero póngaselo como materia. Sí, hay programas de eso. La DGI tiene desde hace años programas de educación tributaria desde la escuela básica. Pero es una lucha. Obviamente, ya yo tengo 2 años. A mí no me enseñaron a manejar el fisco. No me enseñaron. Yo quebré una empresa. Porque a mí no me enseñaron a manejar. Bueno, eso fisco. pasa. Por eso la DGI tiene su área de educación tributaria. Por eso hay que asesorarse bien, porque hay veces que se necesita un buen contador. Hay muchas veces que las empresas o las personas tienen problemas tributarios porque su contador los engañó. Entonces, por eso hay que, digamos, asesorarse bien, ir a la administración, ya sea DGI o DGA, pero no es una lucha fácil, porque si fuera fácil, si hay algo que tenemos bueno aquí en el país, son esas 2 instituciones. Sí. Tiene muchos técnicos, grandes técnicos. Eso es un legado del PLD desde su primer periodo, cuando se creó la DGI. Con Miguel Coco se modernizaron las aduanas. Se creó la DGI, se separó lo que era impuestos internos y se creó DGI y DGA. O sea, porque sí, trabajaban mancomunadamente. No, compartían el mismo edificio, pero Sí, eran claro. instituciones. Sí, pero pero- aquí había 2 instituciones que eran renta interna y Renta interna era. impuestos sobre la renta. Impuestos sobre la Y se creó una DGI moderna en el año 1997. Pero Nico también... Tabar fue que lo inició eso. ¿Quién fue que lo inició? No, Yo Juan recuerdo. Hernández. Juan Hernández fue. El año 97. Fallecido Juan Hernández. Sí. Entonces son buenas instituciones y aún así pues es difícil. Entonces la evasión es alta. Entonces, bueno, tal vez hay que hacer una reforma para facilitarle la vida a la administración. Pero eso ya hay que dejárselo a las autoridades que están ahí. Ahora, como te dije, respondiendo la pregunta al inicio, ese es el día a día. Y tal vez por eso la molestia de la población cuando le dijeron vamos a subir la tasa de impuestos sobre la renta, vamos a subir el IPI, vamos a subir los impuestos selectivos, vamos a subir los combustibles, vamos a subir los alcoholes y todo eso cuando dicen no, espérate, ve y cóbrale a lo que no pagan. Entonces esa es otra cosa que el gobierno en su momento va a tener que saber vender muy bien, porque ya no es lo mismo hacer una reforma tributaria ahora que hace 20 o 30 años. No, no es lo mismo. Ya la gente, la sociedad está mucho más empoderada y eso se vio en Colombia. Sí. Hemos hablado de sociedad, economía, política, reformas. Magín, para terminar esto, hay un tema que a la gente le interesa. Es un tema que a todo el mundo afecta. El petróleo. Bajó alguito. Y yo te oí diciendo a ti, y hablando de creo que era de estándar, ¿verdad? Creo que fue que oí, no recuerdo cuál fue la agencia que dijo que esto iba a subir, que el precio que ellos tenían para el segundo semestre era de $130. Pero bajó muchísimo. Va a subir ahora otra vez. Entonces, o sea, Bueno, mira ¿quién fue que- que dijo eso? ¿Standard Poor's? Morgan Stanley, el banco Morgan de inversión. Stanley, ¿verdad? Morgan Sí. Stanley. Mira lo que ha pasado. Desde que llegó el gobierno, el petróleo ha subido consistentemente. El año pasado estaba en $70. Y este año, casi todo el año, por encima de $100. Por Claro. eso es que el 7 de marzo, el presidente habló y dijo, bueno, mientras el precio del petróleo esté entre 85 y $115, vamos a subsidiar los combustibles, vamos a congelarlo, no traspasar ese aumento al consumidor. Ahora, en junio, llegó durante unos días a $122. Pero solo unos días, porque justo el 15 de junio, más o menos, el Banco Central Americano subió su tasa de interés. Inmediatamente, el petróleo baja y llega casi Sí. a $100. Sí. Pero la felicidad no duró mucho. No duró mucho. Ya en estos últimos 4 o 5 días se ha estabilizado en $110. Entonces es un precio alto. Lo que se está esperando, como tú mencionaste en la pregunta, es que en el segundo semestre
el petróleo se mantenga en ese rango, 120, 130 dólares. Ahora, 130 dólares es mucho dinero ahora por un barril de pueden petróleo. pasar muchas Ay, cosas mi madre. para evitar eso. Por ejemplo, si Estados Unidos sigue aumentando su tasa de interés, lo que a ti no te gusta, se va a frenar la economía, va a bajar la demanda, eso va a hacer que los precios del petróleo bajen, por ejemplo. Ahora, ¿por qué es que los bancos de inversión... Espérate, porque esos tipos son especialistas en cerrar la producción. Claro. No, Los pero petroleros ahora, la cierran. ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que se espera que el petróleo no baje mucho? Yo creo que esa es la mejor forma de decirlo. No sabemos si va a subir mucho más, pero tampoco es probable que baje mucho. ¿Por qué? Porque hay un problema en la oferta mundial. Los países productores de petróleo no tienen la capacidad para aumentar la producción y que vaya al mismo ritmo de la Sí. demanda. Y Rusia está saliendo al mercado por todas las Sí, sanciones que sí, le han puesto. sí, sí. Entonces, hay un problema de oferta y demanda. Y viene el invierno luego en Y- Europa y Y entonces cuando, viene- ¿verdad? Los elefantes pelean, Sí. la grama se marchita. La grama se Entonces, marchita. nosotros somos la grama. Y las hormigas que están abajo cogen lucha. Correcto. Entonces, lo que está pasando en Rusia, en el mercado de petróleo, que produce casi el 10% del petróleo mundial. Y el gas, y en el gas, entonces, el eso está mayor afectando. productor Lo de que gas. está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Biden va a ir en estas semanas a Arabia Saudita, está negociando a ver si los árabes suben su producción. Eso me da miedo. Bueno, él está recurriendo a todo para tratar de que aumente la oferta. Estados Unidos tiene lo que llama reservas estratégicas para tiempos de crisis, la puede utilizar. O sea, puede ser que todos esos factores hagan que el precio pues no suba tanto como se está pronosticando. Pero viene un segundo semestre también que pinta difícil. Entonces, siempre un gobierno debe esperar el mejor escenario, pero prepararse pensando en un mal escenario. Bueno, lo que pasa es que si estas mediciones, que yo espero que se equivoquen del todo. Todos esperamos. Yo espero que se equivoque del todo. Estas mediciones son reales. Estamos hablando de que el petróleo, como incide en el transporte, encarece los productos de primera necesidad. Ahora, encarece todo, encarece la Claro, energía. por eso que hay inflación. Ahora, aún si se quedara en 110 dólares, a estos precios, el gobierno está gastando en subsidio a los combustibles 1.500 millones semanales. Bueno. O sea, 6.000 millones de pesos mensuales que al año van a ser más de 50.000 millones. Entonces, me imagino que el gobierno anunciará en las próximas semanas, bueno, en marzo anunció, bueno, ¿qué vamos a hacer los próximos 3 meses, 4 meses? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a empezar a traspasar un poco? ¿No? ¿Vamos a aguantar 2 o 3 meses más? Esa es la decisión difícil que tiene que tomar el presidente. Y yo decía que cuando yo oí comentaristas, y un comentarista que para mí es mi preferido, que trabaja conmigo, un líder de opinión, dijo, bueno, pero el gobierno está subsidiando lo que deja de ganarse. Yo no considero eso, porque dice él, lo que él está quitándole al precio es lo que él recauda impositivamente sobre los precios de la gasolina, cuando dice con el subsidio a la gasolina. No creo que solamente sea eso. No, es una carga grande para el Estado. El gobierno está recaudando un poco más, eso es cierto, por un lado, y eso ha ayudado a compensar, ha evitado que, digamos, el gobierno tenga que endeudarse más. Pero si tú sumas los combustibles más el sector eléctrico, esto que está pasando en los precios internacionales, pues está golpeando las finanzas públicas, sin duda. Entonces, al final de este camino, ojalá y todas esas predicciones sobre el precio del petróleo y el petróleo vuelva a su normalidad, 90 dólares, 80 dólares. Espero verlo por lo menos a principio del año que viene, ojalá, y eso pudiera resolverse. Magín, yo de verdad que yo quisiera seguir hablando contigo 2 o 3 horitas más. Podemos pero tenemos seguir. que hacer un programa especial para tratar algunos temas que quedaron pendientes y en el tintero. Te agradezco de verdad, hermano, el haber venido a este podcast, a este programa, hablando que uno se entiende. La invitación queda abierta y la gente quiere oír más de ti, y quiere saber tantos temas que tú manejas de forma tan práctica y tan interesante. Gracias, Magín. No, gracias a ti, Virgilio. Bueno, aquí llegó todo, hablando que uno se entiende. Nos vemos después.